Ya está con nosotros José Humberto Vargas García. Qué gusto tenerte por aquí. Si prendes tu micrófono, qué gusto tenerte por aquí. Entre amigos, Beto Vargas, qué gusto. ¿Cómo estás? Jorge, buenos días, con muchísimo gusto también de estar contigo, me da gusto volverte a ver, ¿no? Reencontrarnos de esta manera virtual y desde luego poder platicar del intermodalismo, ¿no? Que como bien señalas, pues tiene un alcance significativo para la ciudadanía porque es pues la manera en la que llegan todos los productos que consumimos día con día a nuestros hogares. Jorge, muchísimo gusto también acá desde la Ciudad de México con una mañana fresca. No está tan nublado, pero ya sabes que la Ciudad de México normalmente es fresca. Pues qué gusto, si me permites llamarte Beto, porque así eres para los amigos y así eres cuando te arremangas las mangas, si me permites decirte Beto. Vamos a iniciar, ya sabes, la dinámica de estas charlas matutinas, lo dividimos en 3 bloques y la primera parte de esta charla es conocer primero al ser humano, porque hoy tienes un cargo muy importante, Beto, ser presidente nacional de la AMTI no es palabras menores, es una gran responsabilidad y llegaremos en el tercer bloque a que nos digas qué es la AMTI y cómo funciona y quiénes están participando. Pero para llegar a eso, a mí me gustaría que nos platiques a todas las personas que hoy están conectadas y se van a conectar y van a ver el video después, y aprovecho el comercial, en el canal de YouTube están todos los videos de las charlas matutinas y no será la excepción. Pero platícanos primero, ¿quién es José Humberto Vargas García? ¿Dónde nace? ¿Qué sueña? ¿Qué piensa? ¿Qué ideales tenía? ¿Quería ser bombero? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? Platícanos un poquito quién era de niño y de joven Beto Vargas. Con gusto, Jorge. Eh, soy hijo, bueno, soy el tercer hijo, ¿no? Soy el más chico de 3 hermanos, una familia de 5. Mis papás, ambos comerciantes, ¿no? Mi papá tomatero de toda la vida. Él se dedicó a producir y a comercializar jitomate. Mi mamá pues también lo ayudaba en ese sentido, ¿no? Trabajaban juntos. Mi papá en el campo, mi mamá en la central de abasto, ¿no? Comercializando el producto. Y pues crecimos los 3 hermanos originarios, los 3 de aquí en la Ciudad de México. Mi papá es de Hidalgo, mi mamá zacatecana. Y pues sí, digo, crecimos aquí con ese acercamiento al campo mexicano quizá que mi papá me dio. Tuve la fortuna de gracias a él, conocer este desarrollo del campo mexicano. Estoy hablando, pues yo soy generación 77, ¿no? Entonces me tocó, ahora sí que de niño, vivir de cerca todo este impulso que se le daba medianamente al campo en los 80s. Quizá crecí con esa inquietud, ¿no? De conocer más México. Por el trabajo de mi papá, pues logré conocer muchos lugares de la República. En aquel entonces, ¿no? Mediados de los 80s, donde todavía no había esta infraestructura que tenemos hoy para movernos en carretera, en avión, incluso, que hoy es súper accesible, ¿no? Me tocó viajar en ferrocarril también alguna vez, en el famoso tren de pasajeros, en el Pullman. Pero bueno, así crecí, ¿no? En esta familia de 5 personas. Llego a una edad media donde decido estudiar ingeniería química, y mucha gente desde entonces me decía, oye, ¿por qué quieres estudiar ingeniería química? ¿Qué ves de ingeniería química tú con tu background, tus antecedentes de la familia? Mi hermano el mayor es ingeniero agrónomo, para ese entonces ya prácticamente estaba titulando, ¿no? Muy acorde con el tema de la familia. Mi hermana licenciada en comercio internacional, y pues yo de cierta manera el borreguito ahí descarriado, ¿no? Buscando otro carácter. La verdad es que yo siempre he pensado que a esa edad es difícil saber bien qué vas a hacer por el resto de tu vida, ¿no? Y una carrera muchas veces te define un camino que vas a tomar. Yo la verdad es que tenía esa incertidumbre y dije, bueno, voy a estudiar algo que me deje lo más preparado posible, y la verdad es que ingeniería química cumple con ese perfil, ¿no? A partir de ahí, pues empiezo a tener una interacción, un desarrollo, y por fortuna, coincidencias de la vida, un muy buen amigo mío me invita a trabajar en una de las empresas de Grupo México, que se llama Intermodal México,
que en aquel entonces se estaba fundando, te estoy hablando ya en el 2001. Yo tenía 24 Oye, años. a ver, nomás Dime. un segundito, antes de que te me brinques a la parte de profesional ya. Cuenta, a mí me interesa mucho el tema de tus orígenes, porque muchos jóvenes, muchos pymes, muchos emprendedores en nuestro país, a veces les cuesta trabajo encontrar precisamente ese rumbo. Y en México, en América Latina, y no en todo el mundo, pero sí en América Latina y en México, somos muy dados a que las circunstancias nos hacen. Es decir, el que nace pobre, dice, justifica su desarrollo y su vida cotidiana en decir, nací pobre, soy pobre, voy a ser pobre, ya ni modo. Nací en el campo, voy a ser agricultor y me voy a dedicar al campo y pues ni modo, es lo que tengo. Tú hablas de una dualidad, porque tus padres, viniendo uno de Hidalgo, otro de Zacatecas, tu madre de Zacatecas, se encuentran, viven en la Ciudad de México, viven de productos del campo, comercializando. ¿No era más fácil para Beto Vargas decir, pues yo ya estoy en este ámbito, me quedo ya sin estudiar, me vuelvo comerciante y me vuelvo, no que esté mal, por supuesto que no está mal, pero ¿en qué momento Beto Vargas decide romperse y decir voy a estudiar ingeniería química cuando la vida venía siendo comerciante, venía siendo el campo? No encuentro la coyuntura ahí de tus decisiones. ¿Cómo es que te rompes? ¿Cómo te reinventas? Mira, mencionas algo padrísimo para mí y me encanta compartirlo, por el ejemplo que mis papás o mis padres me dieron. Esto que dices, ¿no? Estas circunstancias que te orilla la vida a llegar o tomar ciertos rumbos. Mi papá decide venirse de su pueblo ahí muy cerca de Ixmiquilpan, Hidalgo, en bicicleta a la Ciudad de México a los 15 años, ¿no? Él vivía en condiciones pues de pobreza fuertes, ¿no? Se harta de esa situación, viene a la Ciudad de México, empieza a trabajar en la Merced, ¿no? Que no existía la central de abasto en aquel entonces, y empieza a trabajar como cargador, ¿no? Como hombre de descargar camiones, mover cajas de jitomate ahí en la Merced, y poco a poco él empieza a ambicionar, ¿no? Y empieza en lo que en ese mercado se le llama coyotear, ¿no? Que es revender, comprar un poquito y venderlo un poquito más caro. Entonces, a lo mejor hoy compró 5 cajas, mañana 10, pasado mañana 100. De repente, según él me cuenta, pues ya compraba camiones enteros. Luego salía al campo y ya compraba pues huertos, ¿no? Completos de jitomate. Y luego ya él poco a poco empezó a producir. La verdad es que él, tengo ese ejemplo en casa, ¿no? Es como yo crecí. Y mi mamá también, pues viene de un pueblo en Villa González, Ortega, Zacatecas, en condiciones muy similares, ¿no? Pero ella se viene arrastrada a México por su papá. Se conocieron en el mercado mis papás. Y te digo, toda la vida, si algo le debo agradecer a mis papás, es esa enseñanza que me dieron de trabajar fuerte, ¿no? Independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que se te ponga enfrente, trabajar fuerte, echarle ganas y dar lo mejor de ti, que eso es lo que te va a llevar a salir de cualquier condición que tengas, ¿no? ¿Qué es lo que te iba a preguntar? ¿Qué oías en casa? Porque eso es fundamental como papás, los que tenemos la dicha de serlo, o los que son tíos que no tienen hijos, lo que comunicas a los hijos, ¿no? Porque si oyes cosas negativas, lo más seguro es que los hijos crezcan con cosas negativas. Es decir, si tú hubieras escuchado a tu papá que venía de esas circunstancias y tu mamá y decir todo el tiempo quejándose de la pobreza, quejándose de lo que les había ido mal, pues lo más seguro es que tú hubieras crecido en un ambiente negativo, ¿no? Y tú, sí, por el contrario, lo que dices era, oye, pues mira, hoy compras 5 kilitos, mañana ya compras 10 y luego compras en la cajita y luego compras. Creo que eso es fundamental, ¿no, Beto? En ir formando un carácter y una conciencia. Es un gran ejemplo, Jorge, y yo lo veía todos los días en mi casa, ¿no? Un trabajo fuerte, un trabajo difícil. Eran otros tiempos, te decía, la comunicación no era tan efectiva como lo es hoy, tan inmediata. Yo recuerdo a mi papá pues yéndose al campo 2, 3 semanas, a veces hasta más tiempo, porque pues el trabajo así se lo demandaba, y a mi mamá también trabajando mucho. Yo creo que parte
Ryan, el mensaje que ellos te dan, sí, verbalmente hablando, ¿no? Mi papá también, y tomando el tema de la educación, pues siempre fue, oye, yo les voy a entregar una carrera, ¿no? Si ustedes quieren seguir con el negocio familiar, si le quieren entrar a esto, son más que bienvenidos. Yo lo que les voy a heredar es una educación que a lo mejor ellos no tuvieron, ¿no? Porque mis papás no tuvieron esta educación hasta una carrera universitaria, ¿no? Entonces, creces con ese mensaje, creces con esa disciplina, creces con esa educación. Paralelamente, siempre fui muy deportista también, ¿no? Desde muy niño, muy temprana edad, a los 6, 7 años ya jugaba fútbol americano, ¿no? Que también es un deporte de mucha disciplina. Por ahí de los 10 años me metí a practicar natación, pero también a nivel muy competitivo, ¿no? Llegué a calificar a los nacionales de natación aquí en México, ¿no? Entonces, crecí con esa disciplina, ¿no? De hacer las cosas y con el ejemplo, pues, que mis papás me pusieron, ¿no? Y la verdad es que hoy cuando volteo a hace 30 años, ¿no? Tengo 43, o sea, volteo a cuando tenía 10, 12 años y recuerdo las exigencias de mis papás y la disciplina que nos ponían. Pues obviamente cuando eres chico, ¿no? Cuando tienes esa edad, cuando tienes 18, 20 años todavía, puedes hasta reprochar que sean tan exigentes contigo tus padres. Hoy, la verdad, lo agradezco infinitamente, ¿no? Oye, Beto, ¿qué te lleva a estudiar ingeniería química? ¿Por qué ingeniería química? ¿Y por qué no comercio internacional? ¿O por qué no arquitectura? ¿Por qué ingeniería química? Y pues te comentaba, ¿no? Y creo que atendiendo también a la inquietud de hace rato, oye, ¿por qué si tienes ya esta? Porque además ya el negocio familiar pues era próspero, ¿no? Y era medianamente grande. ¿Por qué no continúas esa carrera, ¿no? ¿Por qué no continúas el camino de tus papás y decides irte por ingeniería química y otro camino? Yo creo que básicamente es también esa enseñanza, ¿no? De construirte a ti mismo, de demostrarte a ti mismo que puedes hacer tú también tu propio camino, ¿no? Que es parte de la enseñanza que mis papás me dieron. Y por otro lado, de verdad, o sea, a los 18, 19 años, yo creo que todavía estás muy chavo, no has logrado ver lo que es el mundo exterior, más que lo que tienes en casa, como para poder decidir algo que te va a definir el resto de tu vida, ¿no? Y pues yo pensaba, tengo que estudiar algo que me deje muy preparado para lo que se venga, ¿no? Y en ese sentido, mis 4 opciones eran comercio internacional, economía, ingeniería química y medicina, ¿no? O sea, imagínate tan incierto era el camino que yo quería seguir, que pues tenía ese abanico de decisiones, ¿no? Y la verdad es que dije, bueno, ingeniería química de cierta manera te da una preparación mental y una preparación analítica y una preparación que podría decirse que es universal, ¿no? Y en ese entonces yo veía muchos ingenieros químicos en muchos campos, hoy lo ves, ¿no? Ves ingenieros químicos en muchas posiciones de diferentes industrias y es un poquito la flexibilidad que te da esta carrera, además del propio campo que es la ingeniería química, pues que está inmersa prácticamente en todas las cadenas productivas de cualquier tipo de bien de consumo, ¿no? Entonces, esa fue mi decisión de por qué irme hacia ingeniería química. Que fíjate que finalmente cualquier ingeniería, las ingenierías, lo acabas de decir, la ventaja de ser ingeniero en cualquier ámbito, en cualquier área, es un buen arranque, es un buen inicio para después conectarte a lo que sea. Es más fácil ser ingeniero y luego ser administrador que ser administrador y algún día intentar ser ingeniero. Es más complicado. Y la segunda, yo creo que comentas algo bien interesante también, que deberíamos reforzar los papás, los profesores, los adultos mayores, hacia los consejos de los chavos, aunque nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿eh? Todos fuimos chavos y no nos gustaba que nos dijeran qué hacer. Pero es cierto, tomar una decisión tan joven, yo también he creído siempre que decidir tu vida profesional a los 16, 17 años para ir a estudiar una carrera es sumamente complicado porque creo yo que no tienes la madurez mental, la madurez del mundo entero como para tomar una decisión. Hoy los tiempos han cambiado, hay mucho más información, hay chavos que se hacen sus años sabáticos, que viajan. A nosotros, somos prácticamente generacionales, tú y yo, no nos tocó esa oportunidad
de viajar antes de decidir una carrera. Eres muy joven, es decir, hay dos momentos que se toman decisiones trascendentales y estás muy joven. Uno, cuando escoges la carrera, y otro, cuando históricamente te casas, cuando tienes que decidir casarte. Y son dos momentos que son para toda la vida. No porque no te vayas a divorciar, o no porque no vayas a cambiar de pareja, o no porque no vayas a cambiar de profesión, pero sí que dan el inicio de tu futuro mediático y tu futuro de transformación, ¿no? Completamente de acuerdo, Jorge. Yo estoy casado, ¿no? Felizmente casado, tengo mi esposa desde luego, y tengo una niña ya de 10 años, nada más nos quedamos con Inés, mi hija, Adriana es mi esposa. Definitivamente, ¿no? Ese es otro punto de inflexión en la vida de los seres humanos, ¿no? Cuando decidimos casarnos. Y también creo, en esta conversación que estamos teniendo, que antes nos casábamos más chavos, ¿no? Antes tomamos la decisión más chavos. Hoy yo ya veo una generación completamente diferente que no es que no se quiera arriesgar a tomar la decisión, sino que más bien buscan tomar este tipo de decisiones con más preparación, ¿no? Con más experiencia, con más madurez. El tema de la carrera, oye, lo mencionaste muy bien, hoy el acceso que se tiene a la información es inmediato, ¿no? Tú puedes investigar prácticamente cualquier tema de manera inmediata y eso te ayuda desde luego la información a pues tomar decisiones quizá más acertadas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, y retomando otra vez el tema, ¿no? Estudio ingeniería química, un muy buen amigo mío, que lo considero mi mentor en la industria, el ingeniero René Lerch, que en paz descanse, me invitó a trabajar con él a Intermodal México, IMEX. Recién titulado, ¿no? Estoy en el laboratorio haciendo mi tesis, a ese nivel, ¿no? 8 de la mañana a 5 de la tarde en el laboratorio de la Ibero, que es donde estudié, haciendo mi tesis, y me habla este amigo y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo mi tesis, no estoy buscando chamba todavía, quiero terminar mi titulación, mi trabajo de titulación, y después ya ver qué decido hacer. Oye, pues mándame tu currículum, hazlo, te tengo una propuesta, ¿no? Fui a entrevista con él, me entrevistó Hilario Gabilondo, seguramente te acuerdas de Hilario Gabilondo, y digo, para no hacerte el cuento largo, me quedé trabajando en IMEX. Yo entré a IMEX un día antes de que se fundara IMEX, ¿no? Éramos 5 personas, Hilario Gabilondo, René Lerch como director comercial, el gerente de finanzas, el director de operaciones y yo entramos el mismo día prácticamente, ¿no? Y tuve la fortuna, la verdad, de ver a esa edad, recién titulado, ¿no? Muy chavo, mi primer trabajo, ver una empresa de Grupo México fundarse, desarrollarse y hacer todo un proyecto ejecutivo en términos de lo que es una empresa. A las personas qué es IMEX, porque no saben qué es IMEX. Yo sí sé qué es IMEX, pero los demás no saben qué es IMEX. Intermodal México es una empresa de Grupo México, subsidiaria de Grupo México, hermana de Ferromex. Hoy están dentro de la misma holding de Grupo Ferroviario Mexicano, que le da valor agregado al ferrocarril. Una de sus principales labores es administrar y operar las terminales intermodales de Ferromex, pero también da otro tipo de valores agregados al ferrocarril que ya son muy particulares del servicio ferroviario, ¿no? Inspección de carros, limpieza de carros, etcétera. Pero tuve la fortuna de trabajar para ellos y quizá el proyecto más agresivo, que además me lo asignaron entrando a IMEX, fue conseguir un financiamiento a fondo perdido de parte del gobierno de Estados Unidos para hacer la evaluación, el proyecto de viabilidad de la red de terminales intermodales de Ferromex, porque en el 2001 Ferromex no tenía todavía terminales propias, ¿no? Nada más operaban el servicio Manzanillo-Guadalajara y Manzanillo-Pantaco, pero pues, ninguna de las dos terminales las operaban ellos, ¿no? Conseguimos el financiamiento, fue una negociación ahí contigo, es el gobierno de Estados Unidos, nos da $200,000 para hacer el estudio de viabilidad, estudio de mercado y estudio técnico, ¿no? Hicimos el proyecto, evaluamos 12 terminales. Se oye fácil, pero tú ya habías estudiado en el extranjero, habías vivido en el extranjero, ya tenías tablas como para ir a Estados Unidos a negociar, o te aventaste a la alberca medio sabiendo nadar. Mira, te lo voy a decir tal cual me pasó. Llegué a IMEX y a las 2 semanas mi jefe, el ingeniero Lerch, me dice, oye, está esta entidad del gobierno de Estados Unidos que financia proyectos alrededor del mundo, ve qué puedes conseguir,
Si no lo consigues, no pasa nada, tenemos el apoyo de Grupo México. Si lo consigues, pues nos vamos a poner un 10, ¿no? Y así recién titulado, sin la experiencia, ¿no? Hablaba inglés porque estudié en una escuela bilingüe desde chavo, pero nunca había tenido conversaciones tan fluidas en inglés, ni mucho menos de negocios. de negocios, ¿no? Claro. Exacto. ¿No? Me acuerdo una muy buena anécdota, la primera vez que hablé con ellos yo estaba nerviosísimo, ¿no? Ahí medio platicamos, agendamos una llamada 2 semanas después, me contestan y me dicen, oye, ya no estás tan nervioso, ¿no? Porque se me notaban los nervios, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas, vas rompiendo el hielo, vas haciendo empatía y afortunadamente, digo, aterrizamos el proyecto. Quizás es uno de los, pues a esa edad, uno de los muy buenos logros que tuve y que me ayudaron a impulsar mi carrera, ¿no? Y otra vez es el aventarte, ¿no? El atreverte, el tomar el riesgo de tomar el toro por los cuernos, ¿no? Y lograr que los proyectos se desarrollen, ¿no? La verdad es que, digo, siendo chavo puedes lograr hacer muchas cosas, ¿no? Y creértela Exacto. a ti, porque pudiste haber dicho, oigan, pues alguien mayor de edad, alguien más grande que yo del grupo, pues no sean gachos, ustedes hablen y yo le doy seguimiento, ¿no? Pero te la creíste. Sí, exacto, exactamente. Y digo, desde luego también tuve la confianza del equipo de trabajo, ¿no? De Hilario y de René, me apoyaron muchísimo, ¿no? Entonces, más o menos ese fue mi entrada, digamos, al mundo intermodal, ¿no? Con un proyecto de viabilidad de 12 terminales a lo largo de toda la red de Ferromex, y fue como empecé poco a poco a irme especializando en este mundo del intermodal. Ahí en IMEX, como era una empresa que estaba empezando, nos tocaba hacer de todos, ¿no? En las tardes decía, oigan, ¿quién va para el sur? No, pues yo voy para allá, puedes pasar a dejar estas facturas a tal empresa, porque así nos tocaba hacer a todos, ¿eh? O sea, era entrarle al quite de ponerte el casco de mensajero, y hoy llevo facturas, y pasado mañana tengo una presentación con Union Pacific, ¿no? Super ejecutiva, entonces le entras un poquito a todo, pero te digo, fui muy afortunado porque me tocó ver, experimentar y participar en la fundación de una empresa, en el desarrollo de la empresa, en el hacer los análisis financieros para hacer la inversión en una terminal intermodal, ¿no? Para justificar el estudio de mercado que le dé el apoyo y todo este soporte para desarrollar terminales y proyectos como pues, lo vivimos en Silao, ¿no? Ese tipo de proyectos me tocó o tuve la oportunidad de poderlos desarrollar en aquel entonces. Posteriormente me cambio a Ferromex, ¿no? Se da un cambio ahí entre IMEX y Ferromex. Llego al área comercial de Ferromex, donde en aquel entonces estábamos empezando a correr el servicio interpacífico, el que va de Ciudad de México a Mexicali. El primer corredor en su tipo en México, con contenedores propios del ferrocarril, una prueba piloto, ¿no? que Ferromex decidió aventurarse, y otra vez tuve la fortuna pues de ser pionero, de llegar, ¿no? en el momento y en el lugar exacto, porque en aquel entonces, estoy hablando de abril del 2005, movíamos 50 contenedores al mes, ¿no? Entonces es abrazar la causa, ponerte la camiseta y salir a venderlo, ¿no? Y es no solo salir a venderlo hacia afuera, salir a venderlo al interior de Ferromex, aprender también de la experiencia, porque pues nadie dentro de la organización habíamos hecho un proyecto de ese tipo. El intermodal estaba todavía muy en pañales en México. Teníamos el benchmark de Estados Unidos y el intermodal que decía en Estados Unidos, pero México como tal no había tenido un servicio intraméxico de esta naturaleza, ¿no? Entonces poco a poco fuimos aprendiendo a operarlo, fuimos aprendiendo a venderlo, fuimos aprendiendo a administrarlo, a manejar la flota de contenedores. Y ahí en Ferromex pues fui creciendo poco a poco hasta que a finales de 2010 tomo ya el liderazgo del segmento intermodal de Ferromex, ¿no? Donde ya no solo tenía el servicio interpacífico, que para ese entonces ya estábamos moviendo 2.200 contenedores al mes, ¿no? Ya habíamos ahora sí consolidado el producto, ya le habíamos dado fuerza, un servicio que había arrancado con 2 trenes a la semana, ya estaba corriendo diario, ¿no? Con contenedores ya nuevos, otra infraestructura, ¿no? Ya quizá un servicio mucho más maduro, mucho más profesionalizado, pero además también tenía a mi cargo la parte de transfronterizo, ¿no? Y la parte marítima,
pues prácticamente todo el movimiento de contenedores, que ese es el intermodalismo como tal, ¿no? Y aquí aprovecho un poquito para definir el intermodal. Antes de que vengas a intermodal, hasta esa fecha, Beto, algo de que saliste a la carrera y que te dan esa responsabilidad ya de varias áreas, ya de más mercado, pasar de 50 a los miles, pues ya hay un logro, pero también una corresponsabilidad importante. ¿Qué te daba miedo? Hasta ahí, ¿cuál fue tu peor día? Así que recuerdes algo que digas, chihuahua, mano, si lo pudiera cambiar, lo hubiera cambiado. O si hubiera tomado esta decisión, me hubiera ido mejor. Sí, mira, el reto que teníamos, sin lugar a dudas, eran dos. Una, que llegabas como Ferromex a vender el ferrocarril, ¿no? Y en aquel entonces todavía no había este conocimiento que hoy existe en la industria, ¿no? Que era una empresa privada. Todavía llegabas como el ferrocarril y todo el mundo te decía, uy, no, yo no quiero trabajar con empresas del Estado, ¿no? A mí Ferronales me quedó muy mal, no quiero volver a saber nada. No, es que fíjate, ya es una empresa privada, es Grupo México, es, ¿no? Con toda esta fuerza, toda esta fortaleza financiera de Grupo México, con toda la experiencia que ellos tienen haciendo negocio en México, pues ahora vender la causa del ferrocarril, y ya que lograbas entrar con la causa del ferrocarril, bueno, déjame platicarte del intermodal, ¿no? Porque es algo que tampoco existía, que nadie conocía, hoy ya todo el mundo lo conoce, ¿no? En aquel entonces era retadorcísimo ofrecerle un cliente el intermodal porque era un contenedor arriba del tren, ¿no? Oye, pero pues, ¿cuándo va a llegar? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? ¿A quién se lo compro? Era muy retador y sí, te digo, atendiendo a la pregunta antes de 2010, habrá sido por ahí 2008, 2009, sí había al interior de la organización el cuestionamiento de, oye, pues si esto no se logra consolidar, lo vamos a cerrar, ¿no? Y era un proyecto al que yo le había apostado pues prácticamente en mi carrera profesional, y si se cerraba pues iba a ser mi más grande fracaso y quizá el único, ¿no? Era debut. O sea, tenías un reto afuera, pero peor adentro, pero peor adentro, ¿no? Y sí recibimos alguna vez si en diciembre de este año el Interpacífico no está jalando, lo cerramos, ¿no? Y afortunadamente, antes de diciembre de ese año cerramos un proyecto muy grande con un cliente con una armadora automotriz, que fue la que hizo que despegara el servicio, ¿no? Sí vivimos momentos críticos, ¿no? Donde apostamos mucho en términos de la continuidad de la carrera, pero afortunadamente se dieron las cosas, Jorge, afortunadamente, pues chambeándole, construyendo relaciones. Digo, Silao en aquel entonces ya estaba figurando dentro de la ecuación de terminales de Ferromex, que esa era la otra, ¿no? Porque estás haciendo inversiones en terminales, estás haciendo inversiones en contenedores, estás haciendo inversiones en operaciones, y es natural que la compañía te pregunte, oye, pues esto no está jalando, ya le puse un montonal de dinero, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente se dieron las cosas, y esto fue lo que también me ayudó a ir creciendo al interior de la compañía. Qué importante también para que las personas que nos ven entiendan que no todo es uno color de rosa y decir, porque estoy en Grupo México, lo que sobra son billetes y nomás estiro la mano. Qué importante es aclararle a los emprendedores, a los empresarios de cualquier tamaño de América Latina, que nos ven mucho en Colombia, en Venezuela, nos siguen y aprovecho para mandarles saludos. Qué importante es entender que tienes clientes internos y clientes externos. Es decir, tus jefes, los inversionistas, los socios, también son tus clientes. Les tienes que dar rendimiento, los tienes que convencer de que tus acciones van por buen camino. Y aparte, tus clientes externos, que son los clientes que finalmente te contratan o no te contratan, te proveen de fondos con los servicios que les ofreces para hacer una cadenita hacia el interior. Sí, no, desde luego, Jorge, y déjame agregar algo aquí. Yo me considero alguien con un profundo amor por su país, ¿no? Y de una u otra manera siempre he buscado que mis acciones tengan algún impacto dentro de una mejora que todos buscamos siempre darle al país como individuos y como sociedad. Y otra de las cosas que yo siempre pensaba trabajando, sobre todo en el Interpacífico, ¿no? Que es quizá el sello que en aquel entonces era de la casa, ¿no? El de Beto Vargas. Siempre decía,
o sea, con este servicio estamos cambiando la logística del país, estamos cambiando, estamos haciendo cosas que no existían y que no solo es el hecho de trascender por hacer algo nuevo, sino porque además estás generando empleos, o sea, estás haciendo proyectos que no existen, que están generando inversiones, que estás construyendo terminales, que en cada terminal necesitas gente que esté operando, o sea, estás generando empleos directos e indirectos, ¿no? Le estás dando progreso a tu país y es una manera de contribuir uno en el día a día sin tener que armar una revolución, ¿no? Tú en tu día a día, si te metes en el pensamiento que tu trabajo le puede generar un empleo a alguien más, estás ayudando al progreso en México, ¿no? Y así lo veía yo también cuando estaba en el ferrocarril desarrollando este tipo de proyectos. Ahora sí, ¿qué pasa con el intermodalismo? ¿Qué siguió después de Ferromex? ¿Dónde está Beto hoy? Y platícanos en la parte profesional y en la parte hoy del gran reto y la gran responsabilidad que tienes de la AMTI. Ya nos platicarás qué es la AMTI, qué piensan y cómo piensan. Sí, con gusto, Jorge. Bueno, en 2012, digo, ya tenía bajo mi responsabilidad todo el producto intermodal de Ferromex, que lo que les quería decir, ¿no? El símbolo del intermodalismo es un contenedor, ¿no? O sea, es la habilidad del intermodal, lo que hace es poder mover un contenedor, una caja, a través de todos los modos de transporte. Puede ser un buque, un ferrocarril o un autotransporte, un camión. Puede ser un avión, donde tenés que encontrar un avión donde tenga las dimensiones para meter el contenedor. Pero en realidad lo que hace el intermodal es mover el equipo de transporte que es esa caja, sin que tengas que manipular la mercancía a través de los diferentes modos y obteniendo lo mejor de cada modo de transporte, ¿no? La economía, las ventajas de movilidad que cada modo de transporte ofrece. Entonces, salgo de Ferromex en el 2012, Jorge, me invita a trabajar Werner, que es la empresa para la que trabajo ahora, somos un transportista de Estados Unidos, y me invita a Werner precisamente a desarrollar la división intermodal de Werner aquí en México, ¿no? Y para mí es un parteaguas, otro punto de inflexión en mi vida, porque los 11 años que llevaba trabajando para el ferrocarril empezaban a rendir frutos, ¿no? Ya con proyectos muy materializados. Ya teníamos una iniciativa de un servicio transfronterizo también a punto de arrancar, que era otro gran proyecto por aterrizar. Y sí es un parteaguas para mí porque pues dejo esos proyectos que estuve trabajando, ya no me tocó cosecharlos, por hacer la analogía familiar, pero me vengo a Werner Enterprises asumiendo un riesgo, ¿no? Oye, pues, ahora vas a arrancar otro proyecto muy similar, ¿no? Echar a andar la división intermodal de Werner en México. Si me sale, pues a lo mejor me disparo y me consolido ya ahora sí en una carrera profesional muy especializada en el intermodal. Si no me sale, pues prácticamente desaparezco del mapa, ¿no? Porque ya estaba muy desarrollado ahí en Ferromex con una posición muy clara en la industria. Afortunadamente las cosas se dieron, ¿no? Logramos armar un buen equipo, un buen producto aquí en Werner. Y de un año para acá estoy como director comercial ya de todos los productos de Werner, no nada más el intermodal, sino carretera, intermodal, marítimos y aéreos. Pero bueno, en ese mismo cambio que doy entre Ferromex y Werner, me invitan a trabajar en AMTI, en el consejo, Fernando Ramos. Él estaba asumiendo la presidencia de AMTI, me invita a trabajar en el consejo, y estos 8 años que llevo en Werner, pues he trabajado a la par a los 8 años en AMTI, que AMTI pues es la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal y es una asociación que conglomera las empresas que hacemos intermodal, ¿no? Proveedores y todos los que estamos en la cadena del intermodal, y algunos usuarios también forman parte de AMTI. AMTI es una organización muy diversa, ¿sabes? Porque tenemos ferrocarriles, tenemos transportistas, tenemos navieras, tenemos agentes aduanales, tenemos terminales portuarias, terminales interiores, algunos usuarios, te digo, y esto hace, ¿no? Que es una diversidad enorme de intereses, ¿no? Cada quien persigue, ¿no? Los intereses de su industria propia, y el intermodal algo que tiene es que encuentra un punto, ¿no? O tiene un punto de encuentro para todos, en el que todos perseguimos un mismo interés, ¿no?
ese es quizá el reto mayor que tiene AMTI, lograr que toda esta diversidad tenga ese punto de encuentro y persiga ese único fin, al menos en México, que es desarrollar más el intermodal, facilitar el uso del intermodal y desde luego promoverlo. Y tengo entendido que participa también la autoridad, ¿cierto? En AMTI, y bueno, cada una de estas especialidades, cada uno de estos sectores, a la hora que se aglutinan en AMTI, pues llevan cargando a su pedacito de autoridad, ¿no? A su pedacito de autoridad y desde luego pues esa interacción que tenemos con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, con Canacar, con ANTP, con AMANAC, que es la de agentes navieros, o sea, también cada una tiene su asociación y te digo, persiguen pues los intereses que como industria particular tienen, ¿no? Hay un punto de encuentro, esa conectividad que se da, por ejemplo, en los puertos entre los buques y el autotransporte, o los buques y el ferrocarril. Bueno, esa conectividad es donde AMTI entra y ejerce sus funciones, ¿no? Tenemos metas muy particulares, tenemos objetivos muy particulares en donde sí le corresponde a la asociación tomar la batuta, y hay otros puntos que tenemos que atender a nivel autoridad o a nivel industrial, en donde nos sumamos a los esfuerzos que las demás cámaras y asociaciones llevan, porque es también lo que nos corresponde, ¿no? Sumarnos a ellos, más que separar o más que individualizar esfuerzos. ¿Cómo ha sido la participación de AMTI con el gobierno y el gobierno con la AMTI históricamente? Es decir, este gobierno, a pesar de que ya lleva poco, pues ya lleva casi 2 años. ¿Cómo ha sido la participación? ¿Los gobiernos anteriores y el gobierno actual escuchan, los toman en cuenta, se involucran para los procesos, para la reglamentación, para los impuestos, ¿cómo ha sido la relación histórica de los gobiernos y del actual gobierno con AMTI? Mira, lo definiría como retador. Al final del día, el intermodalismo, si bien ya es muy conocido en la industria del transporte de carga, sigue siendo un modo de transporte, pues sí, un sistema de transporte, más que modo es un sistema de transporte que todavía no está tan desarrollado, y precisamente la parte que más nos ha faltado es el tema jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque no, desafortunadamente, al no tener este sistema profesional de carrera en la administración pública, cada que hay cambios en las administraciones federales y estatales a partir de cierto nivel, pues tenemos que empezar otra vez desde cero. Oye, a platicar, el intermodal es esto, mira, es un contenedor, se mueve a través de los diferentes modos, se requieren, ¿no?, estas terminales y esta infraestructura para hacer que funcione, y eso es lo que lo hace muy retador, porque constantemente estamos difundiendo y aleccionando, digamos, a las autoridades en términos de lo que es el intermodal, y al momento que llegamos a ver, esto es lo que necesitamos, pues muchas veces nos toca un cambio, o ya que llegamos a lo que necesitamos, aunque nos escuchan, no necesariamente es prioritario, porque existen, tú sabes, en México un montón de oportunidades de desarrollo, y normalmente es hacia donde más se voltea a ver, ¿no? Sí ha habido mucho apoyo también, cuando hemos logrado acercarnos y trabajar de lleno con ellos, hemos logrado cosas significativas. Está el programa SISI, ¿no?, de la inspección de fitosanitaria que hace Zagarpa, que lo facilitaron hacia la importación para hacerlo en las terminales interiores. Ese fue un gran logro que se tuvo hace algunos años. El cabotaje de contenedores es otro. O sea, sí nos han escuchado, pero te digo, ha sido retador poder llegar hasta ese punto final en donde buscamos que se aterricen algunas iniciativas. Hoy algo que estamos trabajando en AMTI, adicional a la conversación que tenemos con autoridades, que también muchas veces ha sido en materia de seguridad, donde sí ha habido muy buena recepción y muy buen acercamiento. Hoy estamos trabajando en algo que también me parece muy innovador en México, o al menos dentro de las industrias no se da tan frecuente, que es una especie de autorregulación, ¿no? Estamos trabajando es una parte muy técnica el intermodal, pero es el intercambio de contenedores entre partes. Se da cuenta, cuando es el intercambio de ferrocarril a autotransporte, o en las terminales, cuando se hace el intercambio del contenedor al autotransporte,
estamos haciendo una especie de regulación de la industria donde AMTI va a fungir como ese regulador y lo que le vamos a dar es certidumbre al intercambio, que si tú eres dueño de un contenedor sobre un chasis y se lo das a un transportista, tengas la plena certeza y la confianza de que tu contenedor o de que el transportista va a ser responsable del contenedor mientras él lo tenga, ¿no? Y que tu contenedor pues te va a regresar o si sufre algún daño pues va a haber una mediación de por medio y un acuerdo de por medio, ¿no? Encontré un videíto muy gráfico del intermodalismo, del multimodalismo. Si me permites, déjame pasarlo porque hay muchas personas que me están escribiendo que no terminan de entender el concepto. Y yo les decía y te comentaba fuera del aire que a veces las personas no acabamos de entender, los civiles comunes y corrientes que no estamos inmersos en este ámbito, que cuando tú pides en línea a Amazon, a Mercado Libre o a cualquier compañía algo y viene de Asia o viene de Estados Unidos o de aquí mismo en México, no entendemos cómo es el proceso y lo importante que es de lo que estás hablando. Déjame pasar rápidamente, si me permites, no me tardo Sí, mucho, con gusto. para encontré un videito muy gráfico que creo que va a ayudar a entendernos. Bueno, creo que es sumamente gráfico el videíto en donde se puede explicar que una mercancía pasa por diferentes medios de transporte y lo que conlleva todo eso. Cada uno de esos eslabones es lo que aglutina AMTI, ¿cierto?
Correcto. Y yo lo defino como una especie de utopía, si me permites hacer la analogía, porque es mover tus mercancías a través del modo marítimo, del modo terrestre en su versión ferrocarril o autotransporte, obteniendo lo mejor de cada uno de los modos. Es aprovechar lo mejor que tiene cada modo de transporte a través del uso del contenedor, ¿no? Porque desde luego para moverte en el mar, pues, la única opción que tenemos es el buque, pero ya en modos terrestres, que es ferrocarril o autotransporte, cuando tú te subes al tren, pues estás aprovechando la economía de escala que ofrece el ferrocarril, ¿no? Entonces, tienes ahí un beneficio en costo, pero además los ferrocarriles son muy programados en su operación, ¿no? Tú ya sabes cuándo va a salir, cuándo va a llegar, y eso te permite tener una planeación muy estricta y muy exacta, ¿no? Los usuarios más grandes del intermodal en México son los automotrices. ¿Por qué? Pues porque ellos que operan en el justo a tiempo saben precisamente que el ferrocarril sale tal día, llega tal día y van a tener sus mercancías en la planta de producción a determinado momento, ¿no? Y desde luego los bienes de consumo que van a los anaqueles, pues también usan o están empezando a utilizar cada vez más el intermodal. Mencionabas hace ratito, antes de poner el video, algo que me parece que es uno de los retos grandes que tenemos hoy como industria en el movimiento de carga, pero que en lo sucesivo se va a seguir acrecentando este reto, que es la información del rastreo de la mercancía. Y es que atendiendo a los patrones de consumo, ¿no? Tú antes para comprar un bien o cualquier producto tenías que ir a la tienda a determinada hora, ¿no? Porque ya sabías que la tienda solo abre de tal hora a tal hora y tal producto solo lo encontrabas en determinada tienda departamental, ¿no? Estoy hablando 10 años atrás, ¿no? Hoy puedes comprar cualquier producto en cualquier lugar, en cualquier momento. Y entonces nosotros los que movemos esos productos estamos obligados a atender esa necesidad de los usuarios y ese patrón de consumo que se da ahora, pero no solo es llevar esas mercancías a cualquier lugar en cualquier momento, sino además darle información no al productor, no al que me está contratando a mí el servicio de transporte, sino al que lo compró en línea, darle la información de dónde está su producto, ¿no? Obviamente hay una cadena que seguir de a quién le estoy compartiendo esa información, pero hoy ese rastreo ya no se queda nada más en el supervisor de logística de la planta de producción de León, Guanajuato, ¿no? Hoy el rastreo ya va hasta Avenida Hidalgo número 150 porque Beto Vargas compró una caja de herramientas, ¿no? A ese nivel son los retos que tenemos ahora como industria de transporte de mercancías y que el intermodal, pues como ya lo explica muy bien el video, pues no es ajeno porque al final del día, pues todos los modos de transporte formamos parte de ello, ¿no? Así es, mucha gente cree que Jeff Bezos hoy se hizo millonario por la pandemia y que es el hombre más rico del mundo porque la pandemia lo hizo millonario, pero él se ha vuelto un genio de la administración de los procesos y ahí en el video faltó integrar el avión porque lo mencionábamos, hay contenedores que se meten adentro del avión o cajas o paquetería, mensajería que van en las panzas de los aviones de pasajeros. Muchas veces nadie sabe que cuando vas viajando de una ciudad a otra, mientras tú vas tomándote tu refresquito, abajo va lleno de paquetes, de mercancía, que muchos de los negocios de las líneas aéreas hoy es mezclar carga y pasaje. A veces es más importante la carga que los pasajeros. Entonces, el negocio de Amazon, el negocio de Mercado Libre y de todas estas compañías es la administración de la logística. Eso es la logística, ¿cierto? Sí, correcto. Y es lo que te digo, llevar esas mercancías, esos productos, atendiendo pues esta plataforma que ellos mismos crearon para que los usuarios pues cómodamente desde el lugar en el que estén puedan hacer esas compras sin tener que ir a ese lugar en determinado horario, ¿no? Y esto pues nos trae retos a todos como industria de transporte de carga, ¿no? Entonces el intermodal no está ajeno de ello. Me parece que otro de los grandes retos que tiene el intermodal, al menos aquí en México, es que los usuarios grandes, ¿no? Yo ponía ejemplo las automotrices, bueno, ellos ya lo usan. Los usuarios que tienen volúmenes grandes de producción, ¿no? Los famosos appliances o blancos, ¿no? Lavadoras, refrigeradores,
que tenemos plantas muy grandes en México, en el Bajío, en Monterrey también, ellos ya usan el intermodal porque mueven volúmenes muy grandes de exportación de estos productos. Me parece que en México el reto más grande que tenemos es que este servicio llegue a los usuarios medianos y a los usuarios pequeños, ¿no? A los que un contenedor, si no llegaste a tiempo, le detienes la planta, pero le detienes la planta una semana, ¿no? Porque ellos mueven un contenedor a la semana, ¿no? Entonces, ese es el tipo de industria que nos hace falta atender y que ellos encuentran atractivo el intermodal, pero necesitan tener más certidumbre en cuanto al desempeño del servicio, ¿no? Y es donde entra un conjunto de necesidades que la misma asociación busca trabajar, ¿no? Por ejemplo, homologar las operaciones en los puertos interiores. Hoy San Luis Potosí opera diferente de Silao y atienden el mismo mercado, ¿no? Que es toda esa región del Bajío. Bueno, tendríamos que ofrecer en términos aduaneros, en términos de despacho, importación, de exportación, condiciones similares de operación para que fuera muy transparente la utilización del servicio y que de esa manera estos usuarios que tienen cargas quizá menos recurrentes y de menor volumen puedan encontrar precisamente esa confiabilidad y esa certeza en el servicio. Beto, el tiempo se nos fue casi una hora, el tiempo voló, ha sido muy a gusto estar platicando contigo. En la empresa en la que estás ahorita y en la asociación, ¿qué pasa durante el COVID y qué están pensando post pandemia? Y hablábamos algo que me apasiona de lo que ha hecho la compañía en la que trabajas ahorita y tú. Lo que te caracteriza es darle oportunidad a los chavos, a los millennials. Cuéntanos un poquito brevemente qué sigue para AMTI, qué sigue para la empresa en la que estás y el involucramiento de los jóvenes. Sí, mira, la pandemia definitivamente fue y sigue siendo muy retadora. Nosotros fuimos catalogados y seguiremos siendo catalogados como industria esencial. Al final del día de nosotros dependen que todos los productos se muevan y que los bienes estén en los hogares de las familias. Entonces, fue muy retador porque nos cambió el flujo de los embarques, de las mercancías, de la carga, ¿no? De estar durante años acostumbrados a los corredores, ¿no? Con ciertos balances que ya sabes, ¿no? Voy a poner el corredor Laredo, que es mayoritariamente exportador, tiene cierta importación, pero se viene la pandemia, las importaciones mexicanas se caen un poquito por la pandemia, un poquito por la depreciación del peso, que también se disparó el dólar. Algunos importadores dicen, oye, con este tipo de cambio yo no voy a importar, porque además no tengo a quién venderle, ¿no? Todo el mundo está en sus casas encerrado. Entonces se caen las importaciones, de repente las exportaciones empiezan a crecer, porque el mercado de Estados Unidos se reactivó rapidísimo, y entonces a nosotros nos genera un reto de, ¿y ahora cómo le hago para tener los trailers, los contenedores y los equipos pues en las plantas de producción, ¿no? Entonces yo creo que para la industria del transporte en general, el intermodal está de lleno metido en eso, fue uno de los retos más grandes que nos trajo la pandemia, atender este desbalance de carga y estos patrones, estas rutas que no estaban tan asociadas quizá antes, porque al final del día el bien de consumo creció en sus ventas, ¿no? Entonces era atender ya otro tipo de mercado, que lo que nos obligó fue a reaccionar, ¿no? ¿Qué sigue post pandemia? Pues conforme se vaya reactivando la economía, iremos viendo este regreso quizá a la normalidad. Te puedo hablar de muchos retos que están en el transporte, desde los operadores de los trenes, los operadores de los camiones, asegurarte que no se te vayan a enfermar, ¿no? Y que estén lo menos expuestos posibles, porque si se te enferman todos ellos de golpe, pues igual tienes un sistema de transporte saturado y detenido, ¿no? Entonces, sí ha sido muy retador. Digo, afortunadamente, pues en la industria en lo general se han atendido estas dificultades, y lo que sigue, pues, es no solo esta reinvención que tuvimos que hacer para atender la pandemia, mantener esos estándares de servicio y sobre todo dialogar con nuestros usuarios, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado mucho a entender y que ellos también de cierta manera tengan esa comprensión
hacia los retos y las dificultades que nosotros tenemos en este sentido. Werner en general es una empresa muy sólida, digo, somos empresa de Estados Unidos, pero tenemos una operación grande en México, somos de las líneas americanas que operan en México, somos el que mayor volumen de intercambio tiene en la frontera o a través de las diversas fronteras que operamos, y eso nos ha dado pues buena actividad en México. Nos consideramos obligados también con México para seguir impulsando el desarrollo entre los dos países. Werner fue un gran impulsor del nuevo tratado del libre comercio, de la renegociación del ahora TEMEC, y en ese sentido vamos a seguir impulsando el comercio entre los dos países, fortaleciendo la estructura organizacional que tenemos. Te lo comentaba anteriormente. En mi equipo de trabajo, todo lo que es la división intermodal de Werner, pues es una generación nueva la que traemos atrás. No tengo, o en ese equipo, todos los que están haciendo esa ejecución son menores de 32, 30 años, ¿no? Por ahí, es puro chavo millennial, ¿no? Que trae toda esa fortaleza, que trae toda la energía. Aquí en Werner la verdad es que me gusta muchísimo eso, porque ves mucha juventud, ¿no? Ves muchos jóvenes, ves mucha gente pues buscando eso, desarrollarse, buscando desarrollar al país, buscando crear oportunidades. En el equipo de ventas que también tengo a mi cargo, pues vemos una buena participación de mujeres, ¿no? Son más mujeres en mi equipo que hombres, y eso habla mucho de hacia dónde empujamos nosotros en Werner esta inclusión, ¿no? Y hacia dónde buscamos desarrollar las oportunidades que tenemos aquí en México. Excelente, Beto. Y bueno, pues para cerrar, tienen en AMTI un evento en puerta, van a tener que también innovar, no va a poder hacerse su foro como tradicionalmente se hacía. Cuéntanos un poquito y aviéntate el comercial del foro que van a tener. No, te agradezco muchísimo, sí. Tenemos nuestro congreso anual, que normalmente lo llevamos a cabo hacia finales de octubre. Es presencial, siempre buscamos hacerlo en algún lugar que además nos enriquezca en el conocimiento y podamos aprender algo de México y de la industria del transporte. Con la pandemia y con todo este tema del distanciamiento social, pues AMTI no es ajeno, y eso nos obliga a reinventarnos. Una de las características que no te mencioné es que siempre he sido muy disruptivo en ese sentido, siempre me ha gustado innovar, siempre ir ese pasito adelante, ¿no? de cómo hacer las cosas diferentes, y algo que estamos impulsando este año es un congreso virtual. De hecho va a ser un congreso virtual. Yo los invito a que se sumen. Está abierto a todo el mundo, tiene un costo básicamente muy representativo, es prácticamente costo de recuperación, pero está abierto a quien nos quiera acompañar, ¿no? Y es una plataforma virtual en donde tú creas tu avatar y te metes al congreso y vas a tener tu avatar, pero vas a poder caminar en el hotel donde va a ser el congreso. Te vas a poder ir a los diferentes salones a ver una conferencia, a ver uno de los paneles de discusión. Si te quieres salir a caminar por la localidad, ir a la playa, puedes ir ahí con tu avatar. Está padrísimo, Jorge, porque además puedes platicar con la persona que está al lado, ¿no? La plataforma te permite que, estando en línea, ves el avatar de Beto Vargas y llegas y me saludas y puedes platicar en ese momento conmigo, ¿no? O con Jorge o con quien sea que esté conectado dentro del congreso. En tiempo real, o sea, tú vas a poder interactuar como si estuvieras ahí en vivo, ¿no? La verdad es que lo único que nos faltó fue ponernos los gogles de realidad virtual y ahora sí estar presentes todos. ¿Cuándo, ¿no? es el foro? ¿Cuándo es el 21 de octubre. 21 de octubre. Sí. Oye, pues si tienes algún promo, alguna cosa que nos permita ver un poquito de esto, bienvenido a este espacio. Y nos gustaría conocerlo quizás unos días antes de que empiece. Te abrimos el espacio para que nos presenten un poquito de cómo se va a dar, cómo se va a llevar a cabo. Está padre, me interesaría conocerlo. Sí, no, encantado, digo, ojalá también nos pudieras acompañar. La verdad es que debe estar padrísimo, es algo completamente diferente. No solo en México, solo ha habido 2 eventos de este tipo con esta plataforma. Estamos muy emocionados de poderlo llevar a cabo.
Excelente, cuenta conmigo y me apunto para regresar a las andadas cuando andaba yo Muchas, en AMTI, que siempre me hacían favor de invitarme y fui conferencista varias veces ahí con ustedes. Así es que puestísimo y me encantará conocer la plataforma, Beto. y siempre serás bienvenido, Jorge. Aquí tienes tu casa en Amti. Muchas gracias y bueno, pues para cerrar, Beto, muchísimas personas han perdido su trabajo, han perdido la esperanza, otros lamentablemente han perdido familiares con esta pandemia. Un último mensaje que quisieras dar en esta charla, Beto, a los mexicanos, a quienes han perdido la esperanza, a quienes hoy están hartos de la grilla política, a quienes han esperado y quienes hemos esperado cambios en este país, fortalecer este país bendito llamado México y que quisiéramos verlo ya como ese país fuerte que no dependiera de una sola persona que viniera a cambiar las cosas. Beto Vargas, ¿qué le diría a los mexicanos el día de hoy, a los jóvenes, a las amas de casa, a los emprendedores y a aquellos que han perdido todo? ¿Qué mensaje les dejaría? Pues, Jorge, dices algo muy cierto. México es un país bellísimo. Eh, Creo que es algo que los mexicanos siempre presumimos. Mucho tiene que ver, desde luego, la condición geográfica y todas las bellezas naturales que tenemos, pero me parece que lo que hace realmente bello a este país somos nosotros, los mexicanos y los ciudadanos. Y yo creo que algo que tenemos que dejar a un lado, en un principio, digo, ser muy resilientes, ¿no? Sobrellevar la crisis, la verdad es que es complicado, ¿no? Tú lo mencionaste, hay quienes han perdido familiares, hay quienes han perdido amigos, digo, espero encuentren consuelo pronto y toda la solidaridad del mundo les mandamos desde acá. Hay que ser resilientes, hay que pues seguirle luchando, hay que seguir ese día con día participando en lo que nosotros hacemos, en lo que cada uno hace desde sus casas, desde la calle, desde sus trabajos. Me parece que es importantísimo que como sociedad nos asimilemos que somos nosotros realmente los que vamos a llevar el rumbo y los que llevamos el rumbo del país. Muchas veces limitamos nuestra participación democrática al voto, ¿no? Dice, oye, pues yo ya voté, yo ya ejercí mi democracia. La verdad es que el voto no es ni de chiste el 10% de la participación democrática del país. Yo la verdad los invito a que en su día a día den lo mejor de ustedes, que desde la sociedad civil nos agrupemos, dejemos diferencias absurdas por política que no tienen nada que ver. Yo creo que los mexicanos todos tenemos muchos puntos de encuentro, nos identificamos como mexicanos y es necesario que nosotros desde nuestra posición, sea cual sea, desde nuestro trabajo, sea cual sea, créanme que si lo hacemos bien, si lo ejecutamos día con día con entereza y con mucho empuje, estamos fortaleciendo al país, pero sobre todo somos nosotros los que llevamos el rumbo del país, ¿no? Muchas veces vemos este encuentro de direcciones o direcciones completamente separadas entre la administración pública, los políticos y nosotros. Bueno, nosotros somos los que les tenemos que hacer ver hacia dónde queremos que lleven el país, ¿no? Y eso lo vamos a lograr participando día con día. Pongo ejemplos muy simples de participación, Jorge, porque este punto la verdad me interesa muchísimo. Nosotros ahí en donde vivimos hemos organizado jornadas vecinales de limpieza en la calle, ¿no? Y vivimos en una colonia también muy diversa porque ahí convivimos tres diferentes clases socioeconómicas y de repente organizamos un domingo y salimos todos a barrer, ¿no? Y estamos barriendo la calle, juntando basura, separándola, los niños platicando, ¿no? Con las diferentes familias, conociéndonos. Eso te da unidad, te da fuerza como comunidad, pero además te ayuda a separar esas diferencias que a veces parecieran querernos meter a fuerza, ¿no? Creo que es un ejemplo de cómo participando como sociedad día con día, nada más por salir a barrer la calle en conjunto todos, podemos lograr que este país sea tan bello como nosotros queremos que sea, ¿no? Increíble, muchísimas gracias. Bueno, pues José Humberto Vargas García, qué gusto haberte tenido esta mañana con nosotros. Personalmente lo disfruté muchísimo. Estoy seguro que las personas que amablemente se conectaron el día de hoy y van a ver a través del día y de estos días la repetición del video,
te van a disfrutar igual que yo lo hice. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Encantado, la verdad, también de dialogar y de platicar y desde luego compartir experiencias. Y pues seguiremos en contacto, ¿no? Será un gusto. Beto Vargas, presidente nacional de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, esta mañana con nosotros, y a ustedes gracias por habernos acompañado un día más, un día que sin duda será apasionante, divertido y productivo, pero eso depende solo de ti, de mí. Si te cuidas, me cuido; si me cuido, te cuido. Así es que báñense, arréglense, niñas, peínense, niños, rasúrense, anden en la casa bañaditos, arreglados, porque es el mensaje que finalmente le vamos a mandar a nuestros hijos. Si nos ven en pijama y si nos ven en calzones todo el día, pues lo más seguro es que ellos quieran andar en pijama y en calzones en clases, y eso no se vale. La única manera de sacar adelante al país es poniendo el ejemplo y poniendo un granito de arena. Ya lo decía Beto, podemos hacer cosas tan simples como saludar al vecino, y eso hará una comunidad más segura, una comunidad mucho más solidaria y mucho más responsable. Beto, te abrazo con cariño, y a ustedes que tengan muy bonito día. Gracias. Un placer, Jorge. Muchas gracias. Ánimo, vamos a salir adelante. Cuídense mucho. Gracias. Bonito día.